En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en este tiempo de Adviento, te rogamos que nos concedas un corazón vigilante, lleno de esperanza y amor por tu venida. Inflama nuestros corazones con el Espíritu Santo, para que llenos de valentía permanezcamos alertas y volcados en amor hacia nuestro prójimo, esperando tu llegada. Amén. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este segundo día de nuestro retiro de Adviento titulado La alegría por un Dios que se acerca. Recordemos que el objetivo de este retiro también es ubicarnos en el sentido profundo del Adviento, que es un sentido de sanación interior, justamente porque el tiempo de Adviento es un grito para la llegada, para la venida del Señor, y obviamente cuando el Señor llega la salud a todos los corazones. El día de ayer nosotros comenzábamos a enfocar este retiro a partir del tercer domingo de Adviento con el tema del gaudete, de la alegría, justamente como también San Pablo nos exhorta: estén siempre alegres. Y el Papa Francisco nos habla de la alegría, pero a partir del encuentro con el Evangelio. Es decir, encontrarnos con la palabra de Dios, encontrarnos con Jesús, es para nosotros un motivo de alegría. Y cuando la alegría está en el corazón y en la mente de las personas, es más fácil que la persona pueda mantener su estado de salud. Cuando la persona sí vive en una enfermedad y se deja llevar por la depresión, por la tristeza, obviamente que va a ser mucho más difícil poder recuperarse. El estado de ánimo tiene que ver mucho, y por eso el tiempo de Adviento para nosotros es un tiempo muy sanador. En este segundo día vamos nosotros a continuar con ese recorrido que veníamos haciendo desde el Antiguo Testamento. Dijimos que este retiro lo íbamos a dividir en tres partes. La primera parte, que es la dimensión profética, con toda esa promesa del Señor de querer acercarse a su pueblo después del pecado. La segunda parte, enfocarnos en una de las figuras principales, o la figura principal del tiempo de Adviento, que es la figura de María. Y la tercera parte, entonces, ya ubicarnos, que eso sería para tratarlo el día de mañana, ubicarnos ya en la misma presencia del Señor, que viene aproximándose, que viene acercándose. Decíamos, el Señor se aproxima, el Señor se aproxima. Dos palabras muy similares, muy cercanas, ¿verdad? El Señor, al aproximarse, al acercarse, se aproxima, se hace prójimo con nosotros, ¿verdad? Porque el Señor es sensible a la naturaleza del hombre, a la carencia del hombre, a la situación de cada uno de nosotros. El día de hoy, entonces, continuando y terminando con ese recorrido profético desde el Antiguo Testamento, sobre todo a partir del profeta Isaías, que nos ha llenado de muchísimas imágenes positivas. Justamente hablando nosotros de la sanación, hablábamos de la importancia que tiene el que nosotros nos mantengamos manteniendo pensamientos positivos, actitudes también positivas, para que nosotros realmente podamos ir educando a nuestro cerebro a tender hacia la salud y hacia lo positivo. Las 4 semanas del tiempo de Adviento están plagadas de todas esas imágenes del profeta Isaías, imágenes positivas y esperanzadoras, y atravesadas por la expectación de la promesa. Es el Señor que ha prometido a su pueblo enviar al Salvador, obviamente por el anuncio de una novedad radical y salvadora, en el sentido de que es la liberación de toda situación de pesimismo negativa y la concesión de una plenitud total. Es decir, que el Señor viene a sanar no solamente el corazón y la mente de las personas, sino también todo el ambiente donde nosotros podamos realmente estar insertos. Y de esta manera, entonces, el Señor viene a sanar todas las cosas. Por eso San Pablo habla también de que toda la creación está gimiendo dolores de parto, esperando la llegada del Señor, porque el Señor viene a sanar no solamente al ser humano, sino a toda la creación. Consideramos aquí entonces nosotros la primera lectura del tercer domingo de Adviento. Recordemos lo que el profeta Isaías había anunciado en este tercer domingo de Adviento, que recoge obviamente todo el Espíritu del Señor, que recoge todo el proyecto de Dios de sanación para con su pueblo.
Ahí comenzábamos diciendo, ¿verdad? En el capítulo 61 del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí. Recuerden que ayer concluíamos con esa parte de que cuando el Señor se aproxima y nos da su Espíritu Santo, es a través del Espíritu Santo que nosotros vamos consiguiendo la sanación, que nosotros vamos consiguiendo la liberación, y esto obviamente para nosotros significa al final un bienestar total. El Espíritu Santo es el que da vida, decíamos ya el día de ayer, es el Señor y dador de vida, porque todo lo que no da vida, lo que da muerte, es consecuencia del pecado, y esas son las enfermedades, no solamente psíquicas, también las enfermedades espirituales, como es el pecado, decíamos ayer también, como es el apego desordenado, o como es ese imperfección voluntaria, mencionábamos el día de ayer. Y aquí el Señor comienza obviamente entonces con el Espíritu Santo. Jesús es una persona sana completamente, ¿verdad? Por eso es que en él está en la plenitud del Espíritu Santo, los 7 dones del Espíritu Santo. Y el Apocalipsis lo describe como aquel que tiene los 7 espíritus, es decir, la perfección, la totalidad del Espíritu Santo. Y por eso en este texto del profeta Isaías él comienza con esa afirmación: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren. Vean ustedes, el Señor viene obviamente con esa finalidad de darnos a nosotros buenas noticias. Dice a los que sufren, el sufrimiento como consecuencia del dolor, como consecuencia también de la enfermedad. Dice, para vendar los corazones desgarrados. Vendar, vean ustedes, una imagen también muy positiva que nos va acercando hacia la salud. Vendar los corazones desgarrados. El corazón desgarrado, podríamos decir obviamente a través de las experiencias negativas de la vida, pero también corazones desgarrados a través de enfermedades. ¿Cuántas enfermedades cardíacas no vive hoy la humanidad? Obviamente muchas de ellas también como consecuencia, como somatizaciones de emociones y sentimientos que no se han podido trabajar. Para proclamar la amnistía a los cautivos. Vean ustedes, eso es algo fundamental. Eso es algo muy sanador también. Dice proclamar la amnistía a los cautivos. Los cautivos por el pecado. La amnistía es el perdón. Cuando se le concede el perdón, cuando ya no hay culpa, ¿verdad? Por el pecado, por aquella situación que se ha infligido mala. Entonces viene el Señor a proclamar la amnistía, es decir, el perdón. El perdón sana, el perdón de Dios hacia nosotros y el perdón de nosotros hacia los hermanos. Dice, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros, la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Entonces la libertad es algo tan deseado que el Señor también nos ha concedido, como dice San Juan. Dios nos ha liberado para que nosotros seamos verdaderamente libres. Y de esta manera entonces el Señor proclamar un año de gracia, como era costumbre en la cultura judía, ¿verdad? Cada 50 años el Señor concedía un año de gracia, donde también se concedía ese año de gracia a la creación, a la naturaleza. En todo ese año la tierra no era sembrada, no era cultivada, para dejar que también la misma tierra pudiera recomponerse, pudiera recuperarse. Es decir, que es un año de gracia para toda la creación. Continúa el texto del profeta Isaías diciendo, desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios. Ahí vemos ya nosotros de alguna manera, ¿verdad? También la misma oración que va a hacer María, el Magnificat, ¿verdad? Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, que es lo que dice aquí también el profeta Isaías. Y me alegro con mi Dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo. Como novio que se pone la corona o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos. Esta es una imagen desde luego muy llena de esperanza, ¿verdad? Obviamente cuando hay sequedad, cuando hay aridez, cuando hay escasez en los alimentos, la imagen hermosa del profeta Isaías. Como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos, ¿verdad? Es una imagen donde hay mucha fertilidad, ¿verdad? Donde hay abundancia constante de los alimentos. Después el libro del Apocalipsis dirá que cada mes hay una cosecha, es decir, que el alimento no le falta a los hijos de Dios.
De aquí entonces pues que nosotros debemos continuar con nuestra reflexión acerca de la salud mental. Habíamos hablado nosotros ayer un poco de la salud física, de la salud corporal, porque son los elementos propios del ser humano que al final están interrelacionados, ¿verdad? Salud corporal, salud mental y salud espiritual. La salud de la mente corresponde pues a esa parte de nuestro ser que conocemos con el nombre de alma. El alma o mente no solo anima y da vida al cuerpo, sino que dirige sus operaciones y lo emplea para hacerse presente en el mundo, para manifestarse y poder actuar en el mundo. En el pensamiento occidental, que tiene sus raíces en la filosofía griega, distinguimos tres aspectos principales en la mente: el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento. Es decir, que son tres dimensiones que debemos nosotros tener en cuenta para mantener la salud de estas tres dimensiones: el pensamiento, el sentimiento y el comportamiento, ¿verdad? Que van muy relacionadas, porque a veces nosotros nos vamos creando fantasmas a partir de nuestros pensamientos motivados por el sentimiento. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros vemos una situación, ¿verdad? Y antes de preguntar, de indagar, vemos una situación y nos podemos imaginar muchísimas cosas, y eso nos va llevando a que nosotros nos vayamos formando mentalmente ciertas ideas y ciertas concepciones, y esas ideas entonces van a repercutir también en nuestras emociones. Nuestras emociones nos van a hacer sufrir por esa misma razón de que nosotros estamos exagerando en lo que vimos sin antes haber preguntado o profundizado en el sentido de lo que hemos visto, y obviamente que entonces eso nos lleva a un comportamiento a veces negativo, a un comportamiento erróneo. Cada uno de estos elementos se encuentra en el cuerpo una parte que les sirve de símbolo o de metáfora. Entonces nos vemos obligados a recordar siempre los tres componentes de la mente, tal como los estudia la psicología occidental. Esos tres elementos, ¿verdad? Pensamiento, sentimiento y comportamiento. Metafóricamente al pensamiento, ¿verdad?, se atribuye la cabeza, el sentimiento, el corazón, y el comportamiento, los pies y las manos, porque es a través de estos miembros que nosotros vamos ejecutando lo que pensamos o lo que hemos planificado. De tal manera entonces que nosotros debemos tener cuidado en esa salud, en la cabeza, en el corazón y en el actuar. La salud mental significa entonces que el pensamiento, sentimiento y comportamiento funcionan de manera normal y óptima. De ahí pues entonces que nosotros debemos llenarnos, como hemos dicho siempre, de pensamientos positivos, ¿verdad? De sentimientos nobles, para ir sanando también en nuestro corazón cualquier herida y cualquier enfermedad. Esos sentimientos que nos lleven a nosotros, decíamos, al altruismo, lo decíamos ayer. Todos los textos en este tiempo de Adviento apuntan hacia la esperanza, para llenarnos a nosotros de estímulos, de pensamientos y sentimientos positivos. Por eso es muy importante, y decíamos que todo el tiempo de Adviento es un tiempo de sanación. De ahí entonces para nosotros la importancia de llenarnos siempre de pensamientos positivos y de actitudes también siempre positivas, dispuestas a practicar el mandamiento del amor, como hemos dicho, ¿verdad?, citando a San Juan de la Cruz. La sanación espiritual, la sanación del alma, es el amor, porque el amor nos trae armonía, y el amor nos ayuda entonces a vivir nosotros de esa manera altruista, con sentimientos y comportamientos positivos. La salud mental significa entonces que el pensamiento, sentimiento y comportamiento funcionan de manera normal y óptima, ¿verdad? Nosotros el criterio que tenemos es revisar el mandamiento del amor, que es lo que nos da la salud espiritual. Justamente como decía San Juan de la Cruz, al final seremos juzgados por el amor. Entrando entonces en otro personaje muy importante, en todo este recorrido del tiempo de Adviento que decíamos, la primera parte se enfoca sobre todo a la parte profética, a la dimensión profética, que nos van preparando para la venida del Mesías, y los profetas se encargan desde luego a prepararnos para la llegada del Señor. Otra manera de prepararnos lo tenemos en la siguiente figura, Juan el Bautista, que obviamente decíamos ya no tiene la misma delicadeza, la misma forma de hablar que tenía el profeta Isaías, con todas esas imágenes hermosas, muy positivas, sino que ahora nos encontramos ya con este personaje importante del Adviento, Juan el Bautista,
con un mensaje un poquito menos amable. Juan no es Isaías, no es el profeta que tiene que sostener la esperanza de un pueblo decaído y machacado, como lo hemos visto el día de ayer. No habla de alegría y de renacimiento. Juan es un profeta fogoso que habla de fuego y del hacha que ya está preparada para cortar los árboles. Es el que da el último aviso, el que toca la campana y dice que hay que prepararse. El Señor se acerca y no da igual cómo se le espere, que uno tiene que poner su vida en consonancia con Él si quiere recibirle. Recordemos que al inicio del retiro hablábamos precisamente de dejarnos amar, dejarnos alcanzar y dejarnos sanar por el Señor, ¿verdad? Entonces el profeta Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, que él es el precursor del Señor, que viene a preparar el camino del Señor, viene ya con una decisión mucho más tajante que los profetas anteriores. Él nos incita ya absolutamente a tomar nosotros una decisión, que nosotros, como lo deseamos a propósito de la salud tiene que ver mucho, según la Organización Mundial de la Salud, con nuestra propia decisión, ¿verdad? Obviamente más en la salud espiritual, que presentábamos ya esos medios fundamentales para crecer en nuestra salud espiritual. Hablábamos precisamente de tener una vida sacramental activa, que son los medios a través de los cuales nosotros recibimos la gracia. Pero hablábamos también de terapias espirituales, como es la misma oración, ¿verdad? Como es la ascesis, que es algo muy importante, donde se involucra nuestra voluntad para evitar nosotros entonces dejarnos llevar por el pecado y las consecuencias del pecado. Entonces la oración, la ascesis, que es entonces absolutamente necesaria, y la dirección espiritual, es decir, que ya depende de nosotros. Y esos comportamientos, esas terapias dependen de nosotros, de asumirlas, aceptarlas, practicarlas y ser constantes. Por eso Juan el Bautista en este momento, segundo personaje importante del Adviento, viene a recordarnos que es una decisión y que ya no podemos estar esperando, ni podemos estar lamentándonos constantemente, sino que nosotros tenemos que abrirnos, obviamente, ¿verdad?, a la llegada del Señor, porque es la llegada del Señor que nos va a sanar. Allí entonces tenemos nosotros el texto del Evangelio de San Juan, justamente cuando Él nos recuerda que se acerca el tiempo del Señor y que no da igual cómo esperarlo, sino que eso requiere de nosotros también un compromiso, como lo vemos en el capítulo 1 de San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Es el Evangelio de la tercera semana del domingo de Adviento. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Porque se confundían. Ya sabemos que en el tiempo de Jesús y antes de él surgieron muchísimos falsos mesías, y obviamente que con las características de Juan el Bautista, que incluso muchos lo llegaban a compararlo y a confundirse en ese sentido con el profeta Elías, el profeta de fuego, porque obviamente Juan el Bautista era un profeta que hablaba sin tapujos, que hablaba directamente, que no tenía componendas absolutamente con nadie. Y de esta manera vemos entonces aquí precisamente que dentro de los mismos sacerdotes, de los mismos judíos, le preguntan a Juan: ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Y entonces le preguntaron: entonces, ¿qué eres? ¿Eres tú Elías? Él les dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó. Y vean ustedes la definición que da él de sí mismo: yo soy la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor. Entonces no es cualquier manera de nosotros prepararnos para la Navidad. Es esta manera que nos está presentando absolutamente Juan el Bautista: allanar todo lo que esté torcido, donde nosotros no nos estemos complaciendo en el pecado, sino que todo lo que tengamos que renunciar, tenemos que renunciarlo para poder recibir al Señor. Todo lo tortuoso tiene que ser enderezado. Y por eso él es muy interesante también, que dice: yo soy la voz que grita en el desierto. Él es la voz. A quien él está preparándole el camino es la palabra,
que va a ser entonces después el mensaje completo entre la palabra y la voz, porque la voz puede expresarse pero sin sentido, ¿verdad? De tal manera entonces que nosotros podemos realmente darle sentido a la voz cuando tiene una palabra, y el que le da sentido a nuestra voz es precisamente Jesús. Y entonces la invitación de Juan el Bautista es allanar el camino del Señor. Y entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan les respondió: yo bautizo con agua, en medio de ustedes hay uno que no conocen, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo. Vean ustedes las afirmaciones de Juan, presentando la grandeza del Mesías, uno que existía antes que él. Está hablando ya de la eternidad, uno que viene directamente del Padre, que viene desde la promesa del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que el Señor había prometido este gran Mesías que existía antes que yo y al que yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. La dignidad del rey, la dignidad del profeta, la dignidad de la palabra con mayúscula, la dignidad del Hijo de Dios. Por eso él no se siente digno absolutamente de acercarse, como ninguno de nosotros, ante la presencia excelsa de Dios. No nos sentimos nosotros dignos de acercarnos a esa presencia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Este segundo personaje importante del Adviento es Juan el Bautista, que va a cerrar entonces así todo el ciclo de los profetas que nos están preparando para recibir al Mesías. En este segundo día el personaje importante es la figura de María. María es aquella mujer, ¿verdad?, donde se va a realizar la promesa del Señor, donde va a tener cumplimiento lo que desde el Señor había anunciado en la primera página de la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, cuando el Señor, después de que Adán y Eva cometieron el primer pecado, allí inmediatamente el Señor prometió lo que se llama, ¿verdad?, el protoevangelio, el primer evangelio ya en el libro del Génesis, ¿verdad?, donde precisamente el Señor prometió enviar un Salvador, prometió enviar al Mesías. En ese texto del libro del Génesis, después del primer pecado, el Señor les dijo, anunció a esa gran mujer que sería capaz de pisotear la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Por eso le dice a la víbora, y verá que la mujer le va a aplastar la cabeza, porque es una mujer que va a tener la capacidad, la calidad de hacerlo, porque en ella está la presencia del Señor. Decíamos ayer, el adviento de María fue de 9 meses, ¿verdad?, esperando la llegada del Señor, y porque en ella residía la presencia plena de Dios, era la única mujer capaz de pisotearle la cabeza a la serpiente. Después, entonces, esta figura importante que había sido anunciado ya también por los profetas, la figura de la madre, la figura de María. El mismo profeta Isaías dice, ¿verdad?, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es decir, que ese va a ser el signo principal, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. El profeta no dice una mujer, porque eso sería común, eso sería normal. Eso no sería un signo, porque cualquier mujer podría dar a luz. Pero está hablando aquí precisamente de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías se convierte para siempre entonces en el gran anunciador de la parucía, de la venida del Señor, así como Amós se había levantado contra la sed de dominación que avivaba la brillante situación de Judá y Samaria en el siglo VIII. Isaías predice los cataclismos que se desencadenarán en el día de Yahvé. Ese día será para Israel el día del juicio. El nacimiento del Emmanuel, lo dice el mismo profeta Isaías, ¿verdad? El Emmanuel, el Dios con nosotros, va a nacer. Reconfortará entonces a un reino dividido por el cisma de las 10 tribus. Esta promesa viene a querer animar al pueblo de Israel a vivir más plenamente su unidad, porque vendrá entonces un rey, un guía, un pastor, que podrá entonces aglutinar a las diferentes tribus del pueblo de Israel. Por eso la gran figura de la esperanza es la Virgen María. Cuando el profeta dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, que fue el gran signo que el Señor le dio, ¿verdad?, a Acaz, al rey Acaz, cuando él estaba tan dudoso de su fe. Entonces la gran esperanza es la figura de la Virgen María. La primera venida del Señor se realizó gracias a María, y por ello todas las generaciones le llamamos bienaventurada.
Hoy que preparamos cada año una nueva venida, los ojos de la Iglesia se vuelven a ella para aprender con estremecimiento y humildad agradecida cómo se espera y cómo se prepara la venida del Emmanuel. María más que nadie nos enseña, porque es la Virgen del Adviento, la mujer del Adviento, cómo con gran alegría, con gran entusiasmo, con el deseo de hacer la voluntad de Dios absolutamente, esa es la manera de vivir y de preparar el Adviento, el Dios con nosotros. Más aún para aprender también cómo se da al mundo el Salvador. María va a compartir ese regalo. María entiende que es su Hijo, pero que la vocación de su Hijo es para ser compartida con el mundo entero. Sobre el papel de la Virgen María en la venida del Señor, la liturgia del Adviento ofrece dos síntesis en los prefacios segundo y cuarto de este tiempo de Adviento. Leemos nosotros en el prefacio segundo: Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo, ¿verdad? Y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Velando en oración y cantando su alabanza. Es como nos tiene que encontrar ese tiempo de Adviento, para que cuando llegue la Navidad nosotros estemos efectivamente velando en oración y cantando su alabanza. En esta cuarta oración, en este cuarto prefacio, tenemos lo siguiente: te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, que es ya como lo había anunciado el profeta Isaías. Y luego lo vamos a ver en el Evangelio precisamente, ¿verdad? Cómo el Señor va a subrayar este aspecto de la maternidad y de la virginidad de María. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Este es el cuarto prefacio del tiempo de Adviento, ¿verdad? Donde se habla ya de la centralidad de esta figura importante de Adviento que es María. Porque si Jesús se va a encarnar, y la encarnación es a través precisamente de la manera natural como nace cualquier ser humano, obviamente que la madre tiene un papel muy importante. La Virgen Inmaculada fue y sigue siendo el personaje de todos los personajes del Adviento. Hemos reflexionado sobre los profetas, como lo dice el prefacio segundo, ¿verdad? Hasta Juan el Bautista. Pero de todos los personajes del Adviento, María es el personaje de los personajes de la venida del Señor. Por eso cada día durante el Adviento se evoca, se agradece, se canta, se glorifica y se enaltece aquella que fue la que accedió libremente a ser la madre de nuestro Salvador, el Mesías, el Señor. A partir de la segunda parte del Adviento, ¿verdad? Ya el 16 se comienza con la novena del tiempo de Navidad, que es ya la preparación más inmediata a la Navidad. Tenemos nosotros esa segunda parte del Adviento y la preponderancia de María Inmaculada es muy grande, tan grande que ella aparece como el centro del misterio preparado e iniciado. Así las lecturas del Evangelio del cuarto domingo en los 3 ciclos están dedicadas a María, y en las misas propias de los días del 17 al 24 dentro del rango de la novena, correspondientes a las antífonas de la O, todo gira alrededor de ella, y con razón. Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de María Virgen. Lo encontramos en la oración de tercia. El ángel Gabriel saludó a María diciendo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. La oración de sexta. En la oración de nona, María dijo: ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras. ¿De qué daré a luz un rey sin perder mi virginidad? Aunque Navidad es para María la fiesta más señalada de su maternidad,
El Adviento que prepara esta fiesta es para ella un tiempo de elección y de particular preparación. Desde el momento que ella le dijo al Señor, hágase en mí según tu palabra, de ahí se dedicó todo su Adviento, todo su tiempo de embarazo, justamente tratando de hacer la voluntad de Dios, cuidando demasiado para no entonces hacer cosas que fueran contrarias a la voluntad de Dios. Y todo ese recorrido majestuoso desemboca en el cuarto domingo de Adviento en un escenario muy distinto. Ya no es como en el caso del profeta Isaías que hemos estado reflexionando, que habla en medio del pueblo, ni como Juan el Bautista, ¿verdad?, que vocifera en medio del Jordán. Esa historia de expectación que recorre los siglos desemboca en la intimidad de una mujer o un hombre, según nos toque la anunciación a María o a José, que en una aldea perdida de una colonia del Imperio Romano y en absoluta soledad, reciben una propuesta desconcertante: traer al mundo a un niño, cuidarlo y protegerlo, porque ese niño es la máxima cercanía de Dios a la humanidad, Dios con nosotros, el cumplimiento del Emmanuel, el Dios que viene a estar cerca de nosotros, Dios en medio de su pueblo, tan cercano, pero tan cercano que es uno de nosotros, uno de tantos, como diría San Pablo en la carta a los Filipenses. Es por lo tanto un recorrido muy desconcertante. Aunque había las promesas, nadie pudo imaginar la manera tan sencilla como Dios había ya proyectado que su Hijo pudiera hacerse presente en medio de nosotros. De la promesa de un Dios que viene a transformarlo todo, a la realidad de un Dios que se adentra en lo nuestro y carga con ello. Parecería entonces que al principio del Adviento nos han anunciado una cosa y lo que al final nos dan es otra, porque obviamente, ¿verdad?, los caminos del Señor son inescrutables. ¿Quién podía imaginar todas esas profecías ya desde el Génesis, que la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente, el profeta Isaías que nos habla de una virgen que concebirá un hijo? ¿Quién podría imaginar ya esa manera tan concreta y tan sencilla en la que el Señor decidió que su Hijo se encarnara en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad? O quizá es que la promesa se realiza al modo de Dios, que no coincide siempre con el nuestro. Lo dijo el profeta Isaías: mis caminos no son tus caminos, mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como diste el cielo de la tierra, así son mis pensamientos de tus pensamientos, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros debemos estar siempre conscientes de que las dos cosas van unidas. La promesa, nosotros nos hacemos una imagen de esa promesa, pero después el Señor nos sorprende siempre con la manera concreta como Él quiere realizar esa promesa. Dios viene a transformarlo todo, adentrándose en lo nuestro y cargando con ello. Es siempre un reto y una oportunidad para la fe, sentir el escándalo, misterio, de que Dios no venga a liberarnos del peso de la existencia, sino que venga a cargarlo con nosotros. Por eso hablamos dentro del misterio salvífico de Dios de un escándalo, ¿verdad? De que Dios con todo su poder hubiera podido librarnos fácilmente del pecado y de sus consecuencias, de la muerte, consecuencia del pecado. Fácilmente el Señor pudo haberlo hecho de otra manera, pero el Señor ha decidido ser solidario, no desde fuera liberarnos y quitarnos situaciones, sino entrar en nuestra situación para Él ayudarnos a cargar a cada uno de nosotros el peso, la carga, como Jesús lo dijo explícitamente: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo les voy a aligerar su carga. Cuando uno siente ese escándalo, ¿verdad?, como un Dios, todo un Dios desciende para ayudarme a cargar con mi carga, ¿verdad? Pues todo ese escándalo, misterio, muchas veces desde la experiencia del sufrimiento propio o ajeno, es cuando nos podemos adentrar en la densidad de ese tremendo misterio que es la encarnación, de ese Dios solidario que al final lo hace simplemente por amor. Lo decíamos ya desde ayer, el Señor viene a nosotros y viene a rescatarnos y a salvarnos, no con su poder, sino con su amor. Eso es la diferencia, el por qué Él no lo hace desde fuera, sino que se encarna, se hace uno de nosotros para salvarnos desde adentro y para cargar con nosotros, ¿verdad?, ese peso. La cuestión es si nos salva, y por qué nos salva más un Dios que carga con lo nuestro que un Dios que nos libera
de ello con un chasquido de dedos, como algo milagroso, absoluto. Esta, en el fondo, por muchas teologías que podamos hacer o por muchas buenas respuestas que podamos dar, no deja de ser una perplejidad que hace que Dios en nuestra vida siga siendo un misterio al que hay que abandonarse y en el que hay que aprender a descansar, ¿verdad? Dice el Papa Francisco casi al final de su documento Evangelii Gaudium. Es ese Dios que nos sigue sorprendiendo, que donde nosotros menos lo esperamos, ahí Él nos sorprende. De esta manera entonces tenemos que entrar siempre en esa perplejidad y en esa misma dinámica de todo un Dios que nos quiere sorprender. No es fácil entender vitalmente que lo que nos salva no es el poder de Dios, sino su amor, que desciende hasta donde nosotros estamos. No es su omnipotencia, sino su radical solidaridad con nosotros. Igual que no es fácil entender que lo que salva a otros no es tampoco nuestro poder, nuestro saber, nuestro dominar situaciones, nuestros aciertos, sino nuestra capacidad de descender solidariamente con nosotros, estar con nosotros. Eso lo aprendemos porque eso es precisamente la estrategia de Dios, descender para hacerse solidario con nuestra situación. Por eso es que cuando encontramos alguna situación dolorosa, alguna situación humana, radicalmente enferma, lo que más puede ayudar es que la persona sienta nuestra presencia. Aunque no digamos nada, simplemente estar acompañando a la persona en ese momento. Eso es algo fundamental, porque cuando la persona se siente acompañada, se siente fortalecida, se siente que no está sola, y eso ya es parte de la misma sanación. Por eso nosotros debemos aprender de esa misma dinámica del Señor, ¿verdad? De descender a la situación, como lo dice San Pablo, hacernos todos en todos. Descender a la situación de cada persona, no para estar hablando, ¿verdad? Perturbando, simplemente allí calladamente estar escuchando. Eso es justamente la estrategia, la dinámica que nos presenta el Señor, que es toda esta preparación de Adviento, ¿verdad? Y meditar eso profundamente. Dios ha descendido a nosotros, viene a nosotros, ¿verdad? Y nos ha salvado, no con su poder, sino con su amor. Tomar sobre nosotros entonces, así como lo hace el Señor, el sufrimiento de los demás, aunque a veces esa solidaridad sea aparentemente inútil y lo que sintamos sea la impotencia. De esta manera entonces nosotros encontramos que el sí de María es un sí sanador, sanador para ella y sanador para toda la humanidad. María viene a aceptar la voluntad del Señor porque sabe que es el Emmanuel, que es el buen pastor, aquel que viene a ayudar a cargarnos con la carga a la humanidad entera. Por eso leemos nosotros, y sin distraernos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque vamos a mencionar el aspecto de la cruz de María y Jesús. Va a decir uno, pero entonces uno se prepara ahora para el nacimiento, ¿y por qué hablar ahora de la cruz? Porque es parte del mismo misterio, son dos caras del mismo misterio redentor de Jesús. Por eso aquí, para que nosotros veamos cómo es tan importante el sí de María, un sí sanador para todos nosotros, para toda la humanidad. Cito el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, con una sola frase que nos debe hacer reflexionar, meditar y agradecer a Dios y agradecer a María, que a través de ella precisamente la palabra de Dios se hace carne. Nos dice Juan 19:25, junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Vean ustedes que con eso ya nos está diciendo muchísimo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Ahí está la relación de Jesús con su cruz, con su sufrimiento, y la madre que no abandona a sus hijos en el sufrimiento, en la enfermedad, sino que está allí precisamente, ¿verdad? Como toda buena madre, para pasarle la mano. Y entonces con esto San Juan nos está diciendo una gran verdad, una realidad, una fidelidad total de la madre. Junto a la cruz estaba la madre. Es decir, que nosotros no podemos separar la cruz de la madre, no podemos separar el sufrimiento, la enfermedad de la madre. María, la madre de Jesús, está ahí donde el Hijo se inmola por la salvación del mundo, porque ella fue hecha parte del proyecto de Dios en la encarnación, y ella es parte del proyecto de salvación de Dios hasta el final, hasta la culminación de ese proyecto.
Si ella estuvo presente en la encarnación, ella no podía estar ausente en la redención, sino que es una madre que está fiel, firme hasta en la cruz. Está como madre dolorosa que acompaña y asiste a su hijo en el momento supremo. Es una madre que cada uno de nosotros existencialmente puede hacer esa experiencia. Una madre que no te abandona, que en la cruz está ahí más presente, porque sabe precisamente que en ese momento el hijo necesita el consuelo de una madre. Con esto no nos estamos desviando del contenido de Adviento y Navidad, pues todo es el mismo misterio, como lo había ya señalado. Pues María está ahí también como Madre nuestra, pues ella, en la cruz María está ya como Madre nuestra. En la encarnación, en la Navidad, María aparece como la Madre de Jesús. Y en la cruz María aparece como nuestra Madre. En Navidad María engendra a Jesús, y en la cruz, en la redención, María nos está engendrando a todos nosotros. Ella es nuestra paz. Ella es nuestra paz en las alegrías de Belén. Había dado a luz a Jesús, su primogénito. Ahora en los dolores del Calvario está dándonos a luz a todos nosotros para que lleguemos a ser hijos de Dios. Justamente ahí en la cruz donde Jesús vence el mal, el pecado, las consecuencias del pecado. Ahí está la Madre para engendrarnos a nosotros, entregando y ofreciendo a su Hijo en la cruz. Entonces vean ustedes qué verdad tan bonita, ¿verdad? María engendra primero a su Hijo en Belén, pero después en el Calvario nos engendra a todos nosotros, porque ella está ahí con esa ofrenda que es absolutamente agradable al Padre, que es su propio Hijo. Ahí está entonces la Madre ofreciendo a su Hijo para engendrarnos a todos nosotros a la vida, que es precisamente la obra completa de su Hijo, para que todos nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios. En Belén da a luz a Jesús y en el Calvario nos da a luz a nosotros. María está junto a la cruz, sobre todo como cooperadora de Jesús en la obra de la salvación. Junto al árbol del pecado estaba Adán, quien comió el fruto ofrecido por Eva. Ahora en el árbol de la cruz está Jesús, el nuevo Adán, y a los pies de ese árbol está María, su madre, la nueva Eva, que ofrece a su Hijo y se ofrece con su Hijo al Padre Celestial para que nazca la humanidad nueva. María ofrece a su Hijo y ella misma se ofrece con su Hijo para que entonces nazca la humanidad nueva que somos todos nosotros. Esto que decíamos nosotros de Jesús lo podemos repetir también de María. Lo que nos salva no es el poder de Dios, sino su amor. Y si lo que salva es el amor, entonces obviamente María, no es que ella nos salve, sino que ella nos ha traído el amor, y eso es lo que María mejor supo hacer, amar, porque el amor sana. Si acaso podemos decir entonces Jesús nos salvó con su amor, pero María nos sigue sanando con su amor, porque el amor es sanador, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar también a propósito de todo ese tema de sanación que hemos estado desarrollando. Es a través del amor, a través del perdón, que nosotros podemos cooperar a la sanación, porque la salvación es el proyecto total de Dios, pero en el transcurso para llegar a esa salvación estamos heridos y necesitamos de la Madre que nos levante, que nos ame, para que nos sane también. Por lo tanto, decíamos de Dios, ¿verdad? No es su omnipotencia, sino su radical solidaridad con nosotros. Eso lo podemos decir María. María no es que sea omnipotente, pero sí podemos hablar de una radical solidaridad con nosotros. Igual que no es fácil de entender que lo que salva a los otros no es tampoco nuestro poder, nuestro saber, nuestros conocimientos, nuestros títulos, sino nuestra capacidad de descender solidariamente con los otros. Y es lo que hace María justamente, saber descender, ¿verdad?, a las miserias humanas, para que entonces ella, que entendió que el único que podía sanar todas esas miserias era su Hijo, entonces ofrendarlo y ella misma ofrecerse para la sanación, la curación de todas esas heridas. María es aquella que se ha manifestado solidaria con toda la humanidad para ofrecerse y ofrecer a su Hijo por la salvación de la humanidad, engendrándonos a nosotros a la verdadera vida. El Adviento, por lo tanto, nos enseña cómo estar con María a los pies de la cruz de Jesús, porque a los pies de la cruz de Jesús nosotros nacimos, y si vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, celebraremos también nuestro propio nacimiento, porque ese fue el objetivo de la encarnación.
cómo unir tus penas, tus lágrimas, tus sufrimientos a los de Jesús y a los de su madre. Pues ahí entonces eso es lo que significa mantenernos en el Calvario, al pie de la cruz, como lo dice el Evangelio de San Juan, para hablar precisamente de esa solidaridad radical, de esa fidelidad absoluta de María, no solamente a Jesús, sino a toda la humanidad, porque ella entendía que ese era el momento en que la humanidad iba a ser engendrada a una vida nueva. A este Dios que se acerca hay que dejarle acercar, decíamos nosotros ya ayer al inicio del retiro, dejarse alcanzar, dejarse amar y dejarse transformar, tal y como es y no como nos gustaría que fuera desde nuestros deseos infantiles. Tenemos que dejar que el Señor se acerque a nosotros como Él es, como Dios. No tener nosotros ya algunos preconceptos, ¿verdad? Y esperar a Dios de una manera, porque el Señor siempre nos va a sorprender. Lo decíamos hace un momento. Nosotros podemos tener ciertas expectativas, pero después ya la manera concreta como el Señor nos alcanza, nos ama, nos salva, nosotros a veces no podemos ni siquiera imaginarlo, porque los caminos del Señor, ¿verdad?, son inescrutables. Por eso, tal y como nos gustaría, dejar que el Señor sea Dios, ¿verdad?, aunque a veces nos sorprenda. Si acogemos de verdad a este Jesús y le dejamos ser Dios con nosotros, el Emmanuel, si nos decidimos a adentrarnos con los vericuetos de nuestra débil existencia, cogidos de su mano, si aceptamos su invitación a caminar desde abajo y en solidaridad con nuestros hermanos, entonces podremos experimentar su salvación y abrir también espacios de salvación para otros. Así entenderemos ese misterio de solidaridad, de cooperación de María para la salvación de la humanidad, como lo describe Lucas en el cuarto domingo de Adviento. El Evangelio del próximo domingo, cuarto domingo de Adviento, nos debe servir también para meditar y hacer como María hacía, guardar todas esas cosas, todo ese misterio en nuestro corazón. Vamos a guardar eso en nuestro corazón leyendo el Evangelio del próximo domingo, que está tomado del Evangelio de Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38. Vamos a leer este texto de una forma también meditativa, no como cualquier lectura, sino haciendo nuestras esas palabras, rumiando el contenido de esas palabras. Y dice así el texto del Evangelio de San Lucas. A los 6 meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Vean ustedes el gran anuncio. Quien tenía que realizar ese anuncio, como son los grandes misterios de Dios, tenía que ser realizado por un mensajero celestial. Allí no valía con que un profeta viniera, con que un personaje histórico viniera a decirle a María lo que el Señor quería hacer, no. Si se trataba de un misterio tan grande, para que pudiera ser creído, tenía que venir directamente un mensajero de Dios. Y por eso nos habla del ángel Gabriel. Ahí María entiende y no cabe duda de que el mensaje viene directamente de Dios. Dice, fue el ángel Gabriel enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Y ahí ya nos está entonces el Evangelio de Lucas describiendo lo que el mismo profeta Isaías había anunciado. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y aquí entonces vemos el Evangelio de Lucas que nos habla ya de una virgen desposada con un hombre llamado José. Entonces ahí está la primera afirmación de que María es virgen. El ángel Gabriel fue enviado a una virgen. No estamos inventando nada, eso está en la Sagrada Escritura. Recuerden ustedes Lucas capítulo 1. Dice que el ángel fue enviado a una virgen. Dice, desposada con José de la estirpe de David. Enseguida vuelve a decir, la virgen se llamaba María. Segunda vez que habla de María como virgen. El ángel fue enviado a una virgen. Y después vuelve Lucas a repetir, la virgen se llamaba María. Ahí está otra vez, María es virgen. El ángel entrando a su presencia dijo, alégrate llena de gracia. Ahí está otra afirmación, ¿verdad?, de que es una ofrenda agradable a Dios y que habla de su virginidad y de todas sus virtudes. El ángel se presenta saludando a María, llena de gracia. Cuando algo está lleno de algo, ya no le cabe otra cosa, ¿verdad?
Entonces, en María no había pecado. Precisamente por eso dice aquí el ángel le dice a María, llena de gracia, porque María está llena de la gracia de Dios. Si en María hubiera un poco de pecado, entonces ella no estuviera llena. El ángel le hubiera dicho, ¿verdad? El Señor tiene gracia contigo. Pero el ángel está diciendo que ella está llena de gracia. De lo único que está llena María es de la gracia de Dios. Y si hay gracia de Dios no hay pecado, porque lo que se opone a la gracia de Dios es el pecado. Y por eso le dice, esa gracia es porque el Señor está contigo. Y enseguida otra afirmación para hablarnos de la grandeza de este personaje del Adviento de María, que no es cualquier mujer. Inmediatamente también el ángel Gabriel le va a decir, bendita tú entre las mujeres. Vean ustedes, repitamos eso, lo que dice el ángel a María, bendita tú entre las mujeres, como sacándola a ella de todo el género humano, ¿verdad? Para decir que ella es bendecida, bendita entre todas las mujeres, como no lo ha sido otra mujer. Entonces ya el Evangelio nos habla, ¿verdad?, de la turbación de María. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba, ¿qué saludo era aquel? El ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Ahí está otra vez el ángel. Fue primero la llena de gracia, y como estaba llena de gracia, le dice el ángel, tú has encontrado ahora gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Aquí ya se nos da el nombre concreto de la misión que va a realizar el Hijo de Dios, ¿verdad? Emmanuel es una profecía, un Dios con nosotros. Pero ya Jesús es la misión concreta que el Hijo de Dios va a realizar. Jesús significa Dios salva, Yahvé salva. Y entonces Lucas se está enfocando ya más que en la profecía. Había hablado ya de la profecía del Dios con nosotros, pero ahora además de eso Lucas va a combinar el nombre de la profecía ahora con el nombre de la misión. Jesús, ¿verdad? Recordemos que esta es parte de la pedagogía de Dios, cambiar el nombre del nombre que lo define en su esencia, para después entonces ponerle un nombre que lo defina en su misión. Y es lo que hace con Jesús también. El Emmanuel se llamará Jesús, que significa Dios salva, porque esa es la misión del Hijo de Dios. Continúa Lucas diciendo, será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces aquí Lucas va ya uniendo también las promesas del Antiguo Testamento, ¿verdad? De la promesa que el Señor le había hecho al rey David. En tu trono se sentará uno de tu raza, de tu linaje, para reinar perpetuamente. Esa es la promesa mesiánica que el Señor le hace también a David, y Lucas entonces ahora lo retoma también, ¿verdad? El Señor Dios le dará el trono de David su padre, como él se lo había prometido a David. Reinará sobre la casa de Jacob, de Israel, de todo el pueblo de Israel para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Por qué? Porque el único rey que podía reinar perpetuamente era alguien que fuera perpetuo, que fuera eterno. Ningún rey podía reinar de esa manera, por muy grande que hubiera sido David, Salomón, ¿verdad? Obviamente que no hubieran podido ser ellos reyes que reinarían perpetuamente, porque el ser humano tiene un principio y un fin. El único que no tiene fin ni tuvo principio es el Mesías, la palabra de Dios, Jesús. Por lo tanto, la promesa está hecha para él, alguien que podía reinar perpetuamente, y su reino no tendrá fin. Y entonces ahí María le dice al ángel, vean entonces otra vez, para confirmar ya de parte de María su virginidad. ¿Cuántas veces se nos dijo al principio del texto? El ángel fue enviado a una virgen concebirá y dará a su luz un hijo, llena de gracia, encontró gracia delante de Dios. Ahora en las mismas palabras, en la misma boca de María, encontramos la afirmación de su virginidad. María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Ahí está María diciendo que ella es virgen. No conoce varón, lo está diciendo ella explícitamente. Está ella confirmando lo que el ángel había anunciado ya. No hay contrariedad en lo que dice el ángel ni en lo que dice María. María dice, ¿cómo puede ser eso que no conozco varón? Ella está diciendo, yo soy virgen, ¿cómo voy a tener un hijo? Para ella obviamente que también necesita explicación, porque es un misterio tan grande que entonces el ángel ahora le tiene que explicar.
El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo. Recordemos que ayer hablábamos de esa presencia sanadora de Dios a través de su Espíritu, y por eso María se mantenía como una persona en armonía, en salud, precisamente porque contaba con esa presencia grande del Espíritu Santo. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, y entonces el ángel le da un signo. Isabel, una mujer mayor que no podía ya concebir, una mujer estéril también. Entonces el signo que yo te doy para que tú veas cómo Dios actúa y se manifiesta a través de tu prima Isabel, una mujer anciana y estéril. Date cuenta que ella ya lleva 6 meses de embarazo, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses. Eso es para que tú entiendas, María, ¿verdad? Que la obra de Dios es tan grande que Él ha podido hacer, obviamente, ¿verdad? Que Isabel tuviera un hijo, una mujer anciana y estéril. Por lo tanto, el Señor va a poder hacer contigo, aunque eres virgen, que no vas a ser tocada en esa virtud, ¿verdad? Sino que siendo virgen, tú seguirás siendo virgen y concebirás y darás a luz un hijo, porque esa es la promesa que el Señor había hecho por medio de Isaías. Entonces tu prima ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Lo dice la palabra de Dios. Dios puede sacar hijos de Abraham hasta de las piedras. Por lo tanto, eso fue contundente para que María entendiera el mensaje de Dios, ¿verdad? No conoces varón, eres virgen, llena de gracia, etcétera, ¿verdad? Entonces todo eso, ve a Isabel, entonces ve la obra de Dios. No te preocupes, que el Señor te va a cuidar, te va a proteger, te va a respetar. Entonces María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ahí está la disponibilidad de la Virgen, de María, ¿verdad? Una disponibilidad para abrirse a la presencia del Espíritu Santo, que es para nosotros algo fundamental también en un proceso de sanación. Abrirnos al Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida, para que nos pueda dar también a nosotros vida, vida plena, vida en abundante. Que así sea. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.